Bienvenidos a TVN Revisar. Aquí comienza Valle Salvaje, capítulos 193 al 197. Una semana llena de revelaciones, traiciones y amores imposibles. No te lo pierdas. Adriana había soportado en silencio durante demasiado tiempo las provocaciones de Úrsula. Cada palabra, cada gesto cargado de veneno. Era una herida que no terminaba de cerrar. Aquella noche. Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo. Úrsula, con una sonrisa altiva, lanzó la frase que lo cambiaría todo. Tú te casaste con Julio porque no te quedó otra opción. En cambio, yo me casaré con Rafael por amor, porque él me lo pidió. Las palabras resonaron como un disparo en el salón iluminado por candelabros antiguos y miradas curiosas. Adriana sintió cómo el aire se volvía denso. El corazón le latía con furia, pero no por rabia, sino por dolor. Sabía que lo que decía Úrsula no era cierto. Conocía a Rafael demasiado bien. Sabía que su decisión de comprometerse con Úrsula no era producto del amor, sino de un cúmulo de presiones, responsabilidades y quizás hasta miedo. Pero a los ojos de todos, Úrsula estaba ganando y Adriana no podía permitirlo más. Con la voz temblorosa, se excusó del salón y se dirigió a los jardines de la casa grande. Allí, entre sombras y perfume de jazmines, encontró a Julio. Él, que la conocía desde niña, notó al instante que algo la había quebrado por dentro, sin necesidad de palabras. La condujo a un banco y la escuchó en silencio. Adriana le confesó que ya no podía más, pues que había llegado al límite de su paciencia y de su dolor. Julio, con tono suave, intentó consolarla. Eres la próxima duquesa de Valle Salvaje. Nada ni nadie podrá arrebatarte ese lugar. Pero esas palabras, lejos de aliviarla, le resultaron vacías. Adriana no deseaba un título, no soñaba con fiestas ni con poder. Lo único que quería era compartir una vida simple y sincera al lado del hombre que amaba. Pero ese hombre, Rafael, parecía haber elegido otro camino. Mientras el silencio los envolvía, Adriana sintió que era momento de actuar. No podía seguir reprimiendo sus sentimientos ni sus verdades. Tenía que enfrentar a Rafael, decirle lo que llevaba tiempo callando, hacerlo mirar de frente lo que ambos sabían y ninguno se atrevía a admitir, porque el dolor, cuando no se expresa, termina por consumirlo todo. Y Adriana estaba dispuesta a hablar, aunque su voz se quebrara, aunque el corazón se le partiera. Adriana caminó con decisión por los pasillos de la casa grande hasta encontrar a Rafael. Él estaba en la biblioteca, aparentemente revisando unos documentos, pero su rostro delataba una profunda distracción. Al verla entrar, levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y tensión. Ella no esperó cortesías. Cerró la puerta tras de sí y, sin rodeos, lo miró fijamente. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Rafael asintió, dejando los papeles a un lado. Sabía que esa conversación era inevitable. «¿De verdad crees que casarte con Úrsula va a hacer desaparecer lo que sentimos?», preguntó Adriana, con una mezcla de dolor y rabia. Rafael tardó en responder. Sus ojos evitaron los de ella durante unos segundos, como si buscara una excusa entre las sombras del salón. Finalmente, la miró con una serenidad que resultó más dolorosa que cualquier grito. «Debo seguir adelante con este compromiso. No hay vuelta atrás». La frase, dicha con una calma helada, se clavó en el pecho de Adriana como una lanza, pero no se dejó vencer por la emoción. «No te lo permito», dijo con dignidad. «No voy a ser un recuerdo al que recurras cuando te sientas solo
Si has decidido enterrarlo todo, hazlo bien. Quiero que designes a otra persona para custodiar la herencia de Pedrito. A partir de ahora, nuestros caminos se separan. Rafael abrió la boca para decir algo, pero nada salió. Sabía que ella tenía razón. La distancia que él mismo había puesto entre ambos ya no podía deshacerse con palabras suaves. Como desees, respondió finalmente. Adriana se giró para marcharse, pero antes de salir, se detuvo y habló sin mirarlo. Te creí cuando dijiste que me amabas, y quizás aún lo haces, pero no tienes el valor para demostrarlo. La puerta se cerró lentamente tras ella, dejando a Rafael solo, con la mirada clavada en el vacío y el alma hecha pedazos. Mientras tanto, lejos de esa conversación cargada de emociones, José Luis tomaba el control de otra historia, con tono severo. Exigía a Bernardo que olvidara a Mercedes. Le recordó con dureza que si seguía adelante con ese amor, pondría en juego mucho más que su corazón. Pondría en peligro todo lo que habían construido. Bernardo, aunque herido por las palabras, no respondió. Sabía que enfrentarse al duque no era cualquier cosa, pero también sabía que su amor por Mercedes valía el riesgo, porque vivir sin ella ya no era una opción. Así, mientras algunos corazones se rompían en silencio, otros se preparaban para desafiar al poder, al miedo y a la historia misma. En otro ala de la casa grande, la tensión seguía extendiéndose como una niebla espesa. Victoria, con su habitual determinación implacable, llamó a Mercedes a su despacho. La miró con esa mezcla de frialdad y superioridad que también sabía usar cuando quería dejar claro que lo sabía todo. No tienes por qué fingir más, Mercedes dijo con voz templada. C'est de tus plans de boda, Mercedes. Lejos de sorprenderse, mantuvo la compostura. Sabía que el momento llegaría. Entonces sabrás también que no pienso renunciar a mi felicidad. Victoria la observó con detenimiento, calibrando la intensidad de su respuesta. Te equivocas si crees que permitiré que esa unión se lleve a cabo. No mientras yo tenga poder sobre este valle. Acto seguido, giró hacia Isabel, que esperaba en silencio junto a la puerta. No le pierdas de vista ni un segundo. Quiero saber a qué hora sale. ¿Con quién habla? ¿Dónde pisa? Isabel asintió sin replicar. Sus órdenes eran claras y no había margen para error. Mientras tanto, Mercedes salió del despacho con el corazón acelerado. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de nerviosismo y urgencia. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Su única esperanza era mantenerse un paso adelante. En el lado opuesto de la hacienda, Raimunda permanecía en cama. Atanasio, su hijo, creía firmemente en la buena fe del duque, quien había ofrecido costear su tratamiento. Paga él. Era un gesto de generosidad inesperada. Tal vez no es tan malo como pensábamos, le dijo a Matilde mientras observaba los medicamentos recién entregados. Pero Raimunda, debilitada pero lúcida, no compartía ese optimismo. Desde el fondo de su alma, algo le decía que tras esa ayuda se ocultaba una intención turbia. No seas ingenuo. Hijo, nadie da tanto sin esperar algo a cambio. Esa noche, mientras todos dormían o fingían hacerlo, José Luis abrió la puerta de la habitación de Raimunda sin hacer ruido. Avanzó lentamente, con el rostro sombrío y una determinación aterradora en su mirada. Raimunda, al percibir su presencia, abrió los ojos de golpe. En ese instante, entendió todo. ¿Qué haces aquí?
José Luis preguntó con voz débil. Él no respondió. Dio un paso más hacia ella. En silencio, la atmósfera se volvió irrespirable. En su mano sostenía un objeto envuelto en tela. El tiempo pareció detenerse. Pero antes de que pudiera actuar, una voz se escuchó en el pasillo. Era Matilde, llamando a Raimunda para asegurarse de que estuviera bien. José Luis se detuvo, apretó los labios y desapareció como una sombra. Raimunda cerró los ojos nuevamente, fingiendo dormir. Pero su corazón latía como nunca. Había sobrevivido, pero comprendía que la amenaza no había pasado. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol apenas tocaban los ventanales cuando Isabel, con paso decidido, llegó hasta el despacho de Victoria. Traía consigo algo más que simples novedades. Había confirmado, tras días de discretas indagaciones, el lugar y momento en que Mercedes y Bernardo planeaban unirse en matrimonio. Victoria, al recibir la información, se levantó de golpe de su silla. Caminó de un lado a otro, apretando los puños. El aire que la rodeaba parecía inflamarse con su furia contenida. ¿Estás absolutamente segura?, preguntó, mirando a Isabel a los ojos. Lo vi con mis propios ojos. Será lejos de la casa grande, en una capilla escondida. Está todo preparado. Victoria no dudó ni un segundo. Tomó una pluma, redactó una breve nota y la entregó a un sirviente con instrucciones claras. Lleva esto al duque. Que venga de inmediato. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Su corazón seguía herido por la conversación con Rafael, pero una nueva determinación parecía tomar forma en su interior. Sabía que Mercedes y Bernardo estaban a punto de arriesgarlo todo por amor, y no podía evitar admirarlos. Ese acto de valentía despertaba en ella una especie de esperanza. Tal vez aún era posible vivir sin mentiras, sin máscaras. Al entrar nuevamente en la casa grande, se encontró con Rafael en el corredor. Se miraron durante unos segundos, sin pronunciar palabra. El silencio entre ellos era ahora más denso que cualquier discusión. Fue entonces cuando Úrsula apareció en escena, acompañada de su tía Victoria. Ambas se dirigían a la cena que celebrarían esa noche en honor al compromiso con Rafael. Adriana, dijo Úrsula, con una sonrisa cortante. ¿Vendrás a la cena o prefieres seguir lamentándote en la sombra? Adriana la observó sin parpadear. Estaré allí. A veces, una necesita ver con claridad lo que está frente a sus ojos para tomar decisiones importantes. El comentario, aunque ambiguo, inquietó a Úrsula. La seguridad en el tono de Adriana no era común. Esa noche, los salones de la casa grande fueron adornados con flores blancas, candelabros de plata y una atmósfera de falsa celebración. Todos sabían que la cena no era más que una fachada para ocultar las grietas que ya eran evidentes. Mientras los invitados llegaban, Isabel susurró al oído de Victoria que el duque ya había sido informado y se dirigía a la capilla. La maquinaria para impedir la boda estaba en marcha. Lo que nadie sabía era que Mercedes y Bernardo, astutos como siempre, ya se habían adelantado a todo. La capilla donde supuestamente se celebraría el enlace de Mercedes y Bernardo estaba envuelta en el silencio de la madrugada cuando José Luis y Victoria llegaron, acompañados por dos hombres de confianza. La tensión se palpaba en el aire, como si incluso las piedras del lugar supieran que algo se estaba gestando. Pero al cruzar la entrada, solo encontraron bancos vacíos y flores marchitas. No había altar decorado, ni velas encendidas, ni rastro de ceremonia alguna.
todo había sido una trampa. Victoria palideció. No puede ser. José Luis apretó los dientes con furia. Nos han engañado. El eco de sus pasos retumbaba como burlas entre las paredes de piedra. Mientras tanto, en otro lugar que nadie sospechaba, Mercedes y Bernardo pronunciaban sus votos en voz baja, rodeados solo de sus testigos y un sacerdote dispuesto a arriesgar su posición por ver un acto de amor consumado. Adriana y Rafael estaban presentes a pesar de las heridas recientes. Compartían la emoción del momento. Ambos sabían lo que era amar a escondidas. Luchar contra un sistema que parecía diseñado para romper los sentimientos más sinceros. Los ojos de Adriana se humedecieron al ver a Mercedes tan decidida. En ese instante, comprendió que el valor no se mide por títulos ni alianzas, sino por la capacidad de aferrarse a lo que uno ama, cueste lo que cueste. Bernardo, por su parte, lucía sereno. La ceremonia, sencilla pero profunda, sellaba años de espera y resistencia. Por fin estaba junto a la mujer que amaba, lejos del control de José Luis, al menos por ahora. Cuando los votos se completaron y las manos se unieron, un aire distinto pareció invadir el lugar. No era solo el final de una espera, sino también el inicio de una nueva era para ambos. En la casa grande, sin embargo, la frustración iba en aumento. Al enterarse del fracaso de su plan, Victoria no pudo contenerse. Arremetió contra Isabel, culpándola de haber sido engañada. No viste las señales. No sospechaste que todo esto era una maniobra. Isabel, visiblemente afectada, bajó la cabeza. Había hecho todo lo posible por seguir las órdenes, pero Mercedes siempre había sido más astuta. En ese ambiente cargado de reproches, Rafael regresó a la casa grande. Traía en el rostro una expresión distinta, como si algo en su interior se hubiera removido. Úrsula lo esperaba con impaciencia. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste a la capilla? Él no respondió, solo la miró en silencio. Porque a veces, cuando el corazón se enfrenta a la verdad, las palabras sobran. La cena en honor al compromiso de Rafael y Úrsula se llevó a cabo esa misma noche. Aunque los manteles eran de lino blanco y los candelabros brillaban sobre la mesa principal, nadie podía ignorar que el ambiente estaba cargado de tensión. Las sonrisas eran forzadas, las palabras medidas y las miradas afiladas como cuchillos. Adriana, impecable en su porte, llegó puntual, desafiando las expectativas de quienes creían que evitaría el evento. Caminó con firmeza entre los invitados, sin permitir que el reciente dolor empañara su elegancia. Rafael, al verla, desvió la mirada. Úrsula, en cambio, la observó con una mezcla de desdén y recelo. Cuando el primer brindis fue servido, Victoria tomó la palabra para agradecer la presencia de todos. Luego, se dio el turno a Úrsula, quien, con una copa en la mano, dedicó unas palabras melosas a Rafael, refiriéndose a él como el hombre que ha traído estabilidad y propósito a mi vida. Las frases iban cargadas de una intención clara: reafirmar su poder, marcar territorio frente a la mesa entera. Pero el verdadero momento de la noche llegó cuando Adriana se levantó. Todos los presentes sintieron un escalofrío colectivo. El silencio se apoderó del salón. Hasta los cubiertos se detuvieron. Quisiera decir unas palabras, anunció Adriana con voz firme. No sobre compromisos ni alianzas, sino sobre lo que significa la dignidad. Úrsula se removió en su asiento. Rafael la miró con alarma. Victoria alzó una ceja. Hay quienes creen que una ceremonia o un título dan derecho a hablar de amor,
Pero el amor, señores, no se negocia ni se presume. El amor es una decisión silenciosa, un acto de coraje, a veces una elección solitaria. Las miradas se clavaron en ella. Sus palabras, aunque elegantes, eran filosas. Nadie lo dudaba, hablaba de sí misma y de Rafael, sin nombrarlos. Solo deseo que todos los aquí presentes puedan mirar a la persona que tienen al lado y saber que no le han mentido ni a ella ni a sí mismos. Terminó su discurso con una sonrisa leve, casi melancólica. Dejó su copa sin brindar y se sentó. El silencio persistió unos segundos más, hasta que alguien tosió incómodo y la velada siguió. Aunque nada volvería a ser igual, Úrsula no disimuló su furia. Aunque fingía una sonrisa, sus dedos apretaban la servilleta con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Rafael permaneció en silencio, sin tocar su plato. En su interior, las palabras de Adriana habían tocado una fibra que ni él mismo sabía que aún conservaba viva. A la mañana siguiente, cuando el eco de la cena aún resonaba en los pasillos de la casa grande, José Luis y Victoria se enfrentaron a una realidad imposible de ignorar. Mercedes y Bernardo habían conseguido burlar cada uno de sus pasos. El enlace, pese a los esfuerzos y la vigilancia, se había celebrado. La frustración del duque era apenas contenible. «Nos han humillado», gruñó José Luis, golpeando con fuerza la mesa de su despacho. «Y tú me aseguraste que el lugar de la ceremonia era seguro. Una ermita vacía, un engaño infantil». Victoria, visiblemente afectada, mantuvo la compostura. Aunque por dentro hervía de rabia, no solo habían fracasado, sino que ahora toda la familia sería el hazmerreír de la región. La autoridad de ambos estaba siendo desafiada públicamente, pero mientras en la casa grande se cocinaba la venganza, en un rincón alejado del valle, Mercedes y Bernardo saboreaban por primera vez la libertad de estar juntos. La ceremonia había sido íntima, lejos de todo control, y ahora, por fin, podían decir que eran marido y mujer. Adriana y Rafael habían sido testigos. Durante esos breves momentos, la cercanía emocional entre ambos fue evidente. Las miradas, los silencios compartidos, los gestos que solo dos personas con una historia profunda pueden intercambiar, hablaron por sí solos. Por un instante, la distancia impuesta por el compromiso de Rafael con Úrsula pareció desvanecerse, pero la realidad los alcanzó rápidamente. De regreso en la casa grande, Úrsula no tardó en abordar a Rafael. Su tono era dulce solo en apariencia. «Sé que estuviste allí. Sé que la apoyaste». Rafael no intentó negarlo. Sus ojos eran los de alguien que ha dejado de fingir. «No pienso discutirlo contigo», dijo. «Con calma. No tengo que justificar mis actos». Úrsula, herida en su orgullo, se volvió feroz. «Tú eres mi prometido y te exijo que mantengas distancia con ella. No me exijas lo que no estás dispuesta a dar», respondió él con frialdad. La conversación terminó ahí, pero la grieta entre ellos se ensanchó irremediablemente. Úrsula se encerró en su habitación, furiosa. Sabía que no podía competir con la historia que unía a Rafael y Adriana. Mientras tanto, Mercedes, lejos de todo eso, preparaba junto a Bernardo el siguiente paso. Sabían que no podían quedarse tranquilos. Ahora que estaban casados, el duque haría todo lo posible por destruirlos. Pero ellos también tenían sus propias armas. Y en la distancia, Isabel, que lo había observado todo, comenzaba a dudar de su lealtad. En los días posteriores a la boda secreta,
El Valle Salvaje vibraba bajo una tensión latente. Aunque pocos lo sabían oficialmente, los rumores se expandían con rapidez. Se hablaba en voz baja en la cocina, en los pasillos, en las caballerizas. Todos tenían una versión, todos sospechaban algo, y mientras la intriga crecía, las relaciones personales se volvían más frágiles. Adriana y Rafael comenzaron a cruzarse más a menudo, como si el reciente enlace de Mercedes y Bernardo hubiese abierto un canal silencioso entre ellos. No hablaban de lo ocurrido. No se atrevían, pero sus ojos lo decían todo. En sus miradas había nostalgia, dudas y, sobre todo, una pregunta sin respuesta. Y si aún estamos a tiempo, Rafael intentaba mantenerse firme, aferrado a un compromiso que, cada vez más, le resultaba ajeno. Úrsula, cada día más posesiva, incrementaba su control, exigía explicaciones, buscaba pretextos para vigilarlo y no dudaba en usar su influencia con Victoria para mantenerlo dentro del círculo que ella creía suyo. No permitiré que esa mujer te robe, le espetó un día, con el rostro contraído por la ira. No soy una posesión, Úrsula, respondió Rafael sin alzar la voz. Ella comprendió, en ese instante, que lo estaba perdiendo. En paralelo, en la casa pequeña, Raimunda continuaba su lenta recuperación. Don Ginés, el médico, la visitaba diariamente, mientras Matilde le ofrecía caldos y palabras de ánimo, pero la mente de Raimunda estaba en otra parte. Reflexionaba sobre su vida, sobre las decisiones que la habían traído hasta ese punto, y sobre el verdadero rostro del duque, Atanasio. Su hijo le insistía para que volviera a su hogar. Pensaba que eso la ayudaría a recuperarse más rápido. Pero Raimunda, fiel a su carácter fuerte, se negaba. No regresaré allí mientras José Luis siga creyéndose dueño de mi destino. Fue Matilde quien logró hacerla reflexionar, recordándole que no todo era blanco o negro, y que regresar no significaba rendirse, sino cuidar lo que aún valía la pena. Después de una larga charla, Raimunda accedió, pero bajo una condición que solo ella conocía. En medio de estos movimientos sutiles, las grietas seguían abriéndose. Isabel, siempre fiel a Victoria, comenzaba a dudar. Había visto demasiadas injusticias, demasiadas decisiones tomadas desde el odio y no desde la razón. Su mirada se llenaba de inquietud cada vez que observaba a Mercedes, ahora más fuerte que nunca tras su matrimonio. En el fondo, algo se quebraba también en ella. Y mientras todos se reorganizaban emocionalmente tras el inesperado giro de los acontecimientos, el valle aguardaba en silencio, porque lo más difícil aún no había llegado. La tormenta emocional que sacudía a Valle Salvaje se transformó pronto en un huracán político y familiar. José Luis, humillado, planeaba cada paso de su represalia con una frialdad peligrosa. Ya no era solo una cuestión de orgullo, sino de poder. Bernardo lo había desafiado abiertamente. Y eso no podía quedar sin respuesta. Mercedes, sin embargo, no mostraba signos de temor. Sabía que la furia del duque era inminente, pero también conocía bien sus debilidades. La astucia con la que habían llevado a cabo la ceremonia les había dado una ventaja, al menos temporal. Ella y Bernardo estaban preparados para luchar por su libertad con todas sus fuerzas. En la casa grande, mientras tanto, Luisa comenzaba a verse desbordada por las tareas, con Raimunda aún convaleciente, y el ritmo de la casa pequeña intensificándose. Sus días se volvían interminables. Eva, quien debía ayudarla,
Solo conseguía empeorar la situación con sus constantes quejas, ausencias y mala actitud. Te lo dije. Luisa dijo a Amadeo una mañana, después de verla cargar 2 cestos llenos de ropa húmeda. No puedes con todo esto sola. No tengo otra opción, respondió ella. Agotada, nadie más se ofrece. Los criados empezaban a murmurar. Algunos sentían que algo grande se avecinaba y preferían mantenerse al margen. Otros simplemente se limitaban a obedecer. Pero todos sabían que el equilibrio de la casa se tambaleaba. Ese mismo día, la tensión alcanzó su punto más alto. José Luis y Victoria convocaron a Mercedes y Bernardo a una reunión formal. El aire en el gran salón era helado. Ninguna palabra amable precedió el encuentro. «Has deshonrado este apellido», dijo José Luis con voz seca. «Y tú», señaló a Mercedes, «has sellado tu destino». Bernardo dio un paso adelante. Su rostro estaba tranquilo, pero su voz fue tan firme que hizo que hasta Victoria se removiera en su asiento. «Ya no pueden hacernos daño. Lo que nos unió fue voluntad propia, no conveniencia. Y no necesitamos vuestra aprobación». José Luis frunció el ceño, pero no tuvo tiempo de responder. Bernardo sacó un documento cuidadosamente doblado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Esta es la prueba de que recuperé mi título legítimo. Ya no soy solo un esposo. Soy un heredero an igual». Las palabras cayeron como una bomba. Victoria palideció. José Luis lo miró. Incrédulo. Había perdido el control y ni siquiera sabía cómo había ocurrido. Y como si el destino se burlara de ellos. Justo entonces apareció una joven desconocida en la puerta del salón. Nadie sabía quién era ni qué hacía allí. Pero todos sintieron que su llegada no era casualidad. La aparición de la joven desconocida en la puerta del salón detuvo en seco el enfrentamiento entre José Luis y los recién casados. Su presencia desentonaba con el lujo de la estancia. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido con descuido y una mirada inquisitiva que parecía escrutar cada rincón como si ya supiera demasiado. Victoria fue la primera en reaccionar. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?», preguntó, incapaz de disimular su desconfianza. La muchacha dio un paso adelante, sin titubear. «Me llamo Mariana. Vine a hablar con el duque», dijo. «Con voz serena». José Luis frunció el ceño. «¿Quién te ha permitido entrar?» «No fue necesario. Vine con alguien que trabaja en esta casa. Lo demás lo sabrá a su debido tiempo». El ambiente se llenó de incomodidad. Mercedes y Bernardo intercambiaron una mirada breve pero significativa. Algo se movía entre las sombras. Y esta joven no había llegado por azar. «No es momento para visitas», dijo Victoria con tono cortante. «Si tiene algo que decir, que lo haga más tarde». «No se preocupe, señora. No me quedaré mucho. Solo necesitaba ver con mis propios ojos a quien ha manipulado este lugar durante tanto tiempo». La tensión aumentó. José Luis estaba a punto de exigir su retirada, pero Mariana, con un gesto elegante, se dio la vuelta y salió sin decir más. Lo que había dejado tras de sí era más inquietud que respuestas. Más tarde, en la biblioteca, Rafael y Adriana se encontraron una vez más. Esta vez no hubo pretextos. Ella se acercó con paso decidido. Él dejó el libro que no había estado leyendo realmente. «Vi cómo enfrentaste a Úrsula en la cena», dijo Rafael. Nadie se atrevía a hablar. «Pero tú lo hiciste». Adriana no sonrió. No había orgullo en su rostro, solo una determinación tranquila. «No lo hice por valentía. Lo hice porque estoy cansada de los disfraces.
Rafael bajó la mirada. El peso de la culpa aún lo oprimía. ¿Y ahora qué harás?, preguntó él. Lo que me dicte la conciencia. No miré de aquí. Este es mi hogar. Aunque a muchos les moleste, no voy a abandonar a mis hermanos ni mi vida por decisiones que no comparto. Las palabras flotaron entre ambos como una promesa silenciosa. En otra época, tal vez, habrían terminado en un abrazo. Pero ahora, todo era más complicado. Mientras tanto, en la casa pequeña, Matilde atendía a Raimunda con cuidado. La fiebre había bajado un poco, pero su cuerpo seguía frágil, entre sorbo y sorbo de caldo. Raimunda murmuró: «Lo siento en los huesos». Y no se equivocaba, porque la batalla por Valle Salvaje no había hecho más que comenzar. El viernes llegó con un aire distinto. Aunque el sol brillaba sobre Valle Salvaje, todos sabían que una tormenta mucho más grande se estaba gestando. Los pasillos de la casa grande estaban cargados de rumores y los rostros de los sirvientes reflejaban una mezcla de tensión y expectativa. En el salón principal, José Luis recibía la noticia que jamás esperó escuchar el título que durante años había controlado. Finalmente, le era retirado. Un decreto oficial, firmado por autoridades superiores, devolvía a Bernardo lo que le pertenecía por derecho de nacimiento. El impacto fue tan fuerte que por un momento el duque perdió el habla. «Esto no puede ser», murmuró, mirando el papel con incredulidad. Victoria, que acababa de entrar en la sala, se acercó a leer el documento. Su rostro se transformó en una máscara de asombro y preocupación. «¿Quién ha hecho esto? ¿Quién tiene el poder para desafiarte así?». José Luis no respondió. Su mente viajaba frenéticamente entre nombreuses posibilidades, traiciones, y en su pecho la rabia crecía como fuego descontrolado. Mientras tanto, Bernardo, ya con el título en la mano, caminaba por los terrenos de la hacienda junto a Mercedes. El alivio en su rostro era evidente, pero también la determinación. Sabía que este no era el final, sino apenas el primer paso para recuperar lo que les habían arrebatado. Ahora sí, le dijo a Mercedes: «Somos libres, pero debemos ser inteligentes. No bajemos la guardia». Ella asintió, tomando su mano. El poder no se sostiene solo con papeles, se sostiene con voluntad, y yo tengo la tuya. Victoria, incapaz de asumir la derrota, buscaba responsables. Su primera sospecha fue Isabel, pero la mujer se defendió con firmeza. Yo he cumplido cada una de sus órdenes. Señora, si algo se ha escapado, no ha sido por mi culpa, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Rafael, por su parte, observaba todo en silencio. El orden en el que había crecido se resquebrajaba, y en su interior algo le decía que era el momento de tomar decisiones. El compromiso con Úrsula ya no tenía el mismo peso que antes. La figura de Adriana se volvía cada vez más nítida en su mente. Su valor, su entereza, su verdad. En su habitación, Úrsula lloraba en silencio. Por primera vez, comprendía que su anillo no bastaba para mantener a Rafael a su lado. La boda estaba cada vez más lejos, y la distancia emocional era un abismo imposible de negar. Valle Salvaje se había sacudido desde sus cimientos. El equilibrio de poder se había trastocado, y en el aire, una nueva etapa comenzaba a gestarse. Una donde las máscaras ya no tenían lugar. El final de la semana trajo decisiones definitivas. Adriana,
Después de días de reflexión y observación, tomó una postura firme. No se iría de Valle Salvaje. Por mucho que Julio insistiera en el viaje a Francia, por mucho que los rumores quisieran arrinconarla, ella se quedaría en su tierra, con sus hermanos, con la historia que había ayudado a construir. Julio, al enterarse de su decisión, montó en cólera. No tienes opción. Adriana, ya todo está decidido. No voy a permitir que lo arruines con tus caprichos. No es un capricho, respondió ella con serenidad. Es mi vida. Y ya no pienso dejar que otros la dirijan. Las palabras de Adriana no solo fueron un acto de rebeldía, sino un despertar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que recuperaba el control de su destino. Julio, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. La discusión terminó en un tenso silencio, cada uno consciente de que el vínculo que los unía comenzaba a desgastarse irremediablemente. Más tarde, Rafael fue a buscarla. Había algo en él diferente, una mirada más abierta, una expresión menos rígida. La encontró en la galería. Contemplando el horizonte, se acercó sin decir nada, hasta que Adriana, sin mirarlo, rompió el silencio. No me voy. Y no por ti, ni por lo que hubo entre nosotros. Me quedo por mí, porque aquí está todo lo que soy. Rafael asintió lentamente. Lo sé, y me alegra. Ella giró para mirarlo. Por un instante, pareció que el tiempo se detenía. No necesito tus palabras bonitas, Rafael. No ahora. Entonces, solo escucha esto, dijo él, dando un paso más cerca. Nunca debí comprometerme con Úrsula. Lo hice por miedo, por deber, pero no por amor. Adriana parpadeó, como si no esperara esa confesión. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé, respondió él. Pero por primera vez quiero hacer lo que siento, no lo que esperan de mí. Ambos guardaron silencio. Ya no había necesidad de palabras urgentes ni de promesas rotas. Solo quedaba una certeza: el camino que venía sería distinto. Incierto, tal vez, pero por fin suyo. En la casa grande, José Luis se cerró en su despacho, furioso y impotente. Su poder se desmoronaba como una torre de cartas, y mientras Mercedes y Bernardo celebraban su victoria silenciosa, la joven Mariana recorría el valle con ojos atentos. Su presencia seguía siendo un misterio, pero nadie dudaba de que pronto revelaría su verdadero propósito. Así, Valle Salvaje cerraba una semana decisiva. Ya nada era como antes. Y el futuro prometía aún más verdades por descubrir. Valle Salvaje vivió una de sus semanas más intensas y transformadoras. Los máscaros cayeron, las alianzas se resquebrajaron, y los sentimientos ocultos finalmente salieron a la luz. Adriana, quien empezó este ciclo herida por las palabras de Úrsula y traicionada por la aparente frialdad de Rafael, se convirtió en la voz de la dignidad, la valentía y la verdad. Su negativa a huir, su confrontación con Julio y su firme decisión de quedarse marcaron un punto de inflexión no solo en su vida, sino en la historia de todos los que la rodean, Mercedes y Bernardo. Por su parte, consumaron su amor en secreto, demostrando que, incluso en un entorno lleno de vigilancia y represión, aún es posible burlar al poder cuando la determinación es absoluta. La restauración del título de Bernardo no solo fue un acto simbólico, sino una sacudida real al dominio de José Luis.
cuyo castillo de control comienza a tambalearse. Úrsula, en cambio, experimentó la amarga realidad del rechazo. Su unión con Rafael se desmorona, no por escándalos ni errores, sino por la ausencia de amor verdadero. Y Rafael, quien durante tanto tiempo eligió el deber sobre el corazón, parece al fin dispuesto a cambiar. La llegada de Mariana añade una capa nueva al misterio, insinuando que los cambios aún no han terminado. Su papel, hasta ahora sutil, promete ser clave en los próximos acontecimientos. Así concluye esta crónica de Valle Salvaje. Un universo donde el amor se entrelaza con la política, la lealtad con la traición, y donde la verdad, aunque tardía, siempre encuentra el modo de emerger